Después de las clases que he dedicado a explicar cómo podemos proteger hasta cierto punto las celdas que tienen validación de datos de un pegado de celdas o valores de celdas, me parece interesante ver algunos ejemplos de cómo podemos crear validaciones desde Visual Basic. Validaciones en las que no se utiliza la validación de datos de Excel, sino que mediante condicionales creados en el código se controlan los valores que acaban en las celdas. Creo que es interesante ver esto porque en algunos casos podemos conseguir soluciones superiores a lo que conseguiríamos con la validación de Excel. Y el ejemplo que os muestro en esta clase es uno de ellos, ya que lo que os voy a contar no lo conseguiríamos de ninguna manera con la validación de datos de Excel. Se trata de lo siguiente. Vamos a utilizar el mismo ejemplo que en esas clases anteriores, el listado de niños que se apuntan a unas actividades. Y lo que vamos a hacer es controlar que en las celdas de la columna D, las mismas que utilizamos en las clases anteriores para el tema de la validación, no se puedan escribir valores que no sean valores numéricos entre 5 y 9. Es decir, prácticamente lo que hacíamos con la validación de datos, solo que aquí el control que vamos a diseñar permitirá que en el caso de asignar varios valores a la vez, por ejemplo pegando, los valores que sean correctos se queden y los que no lo sean se borrarán, se quedarán las celdas vacías. Eso es lo que vamos a realizar. Por ejemplo, si cojo esta celda y escribo un valor que no es correcto, me aparece este mensaje de error y el dato incorrecto se borra, se elimina. ¿Veis? O, por ver otro ejemplo, si cojo todas estas celdas que tengo aquí y las pego, vamos a imaginar que tenía estos datos por otro lado y ahora los quiero integrar en el listado. Bueno, pues fijaros lo que pasa al realizar el pegado. Me avisa que hay datos que no se han podido dejar, pero los que sí que eran correctos se han quedado. Aquí tengo celdas que han guardado su valor porque era correcto y las que se han quedado vacías se ha eliminado su contenido porque no era correcto teniendo en cuenta las condiciones que yo he establecido en el código. Esto es lo que vamos a realizar, que evidentemente con la validación de datos de Excel no se puede hacer porque acordaros que no reaccionaba al pegado, permitía todo lo que pegáramos. Así que creo que en ese sentido es un ejemplo muy interesante del que podéis sacar muchas ideas. Bien, para realizarlo vamos a utilizar este documento, pero la versión que todavía no tiene código. Lo podéis descargar. Una vez lo tengáis, lo abrís y empezamos. El código que vamos a desarrollar reaccionará al cambio de valor de las celdas. Por lo tanto, tenemos que escribirlo en el evento change, el evento que salta cuando se cambia el valor de una o varias celdas. Así que accedemos al editor de Visual Basic y buscamos ese evento en la hoja en la que tenemos los datos. Esto ya lo hemos hecho otras veces, así que seleccionamos primero aquí Worksheet y como este no es el evento, en la lista de eventos disponibles seleccionamos Change. Este lo quito y ahora en el Change vamos con el código. Antes de empezar a escribirlo, os comento que tendríamos varios caminos diferentes para conseguir lo mismo. Después de realizar varias pruebas, creo que el camino más eficiente de los que he probado es el que os voy a mostrar. Pero, como siempre, se puede encontrar otra solución que puede ser mejor por algún detalle. Así que, si se os ocurre algo, sois libres para comentarlo. Una vez dicho esto, empezamos a escribir el código. Iré escribiendo y explicando poco a poco. De estas líneas, de momento, poco se puede decir. Son la declaración de una serie de variables que vamos a necesitar en el proceso. Conforme las vayamos utilizando, os iré dando más detalles. Hay una que sí que os tiene que sonar, la de celdas coincidentes. Es la que usamos para saber si había celdas modificadas que coincidían con las que tenían la validación de datos. Aquí la vamos a utilizar para algo similar. En las siguientes líneas lo vamos a ver. Por lo tanto, escribo y os cuento. Bien,
Aquí es donde uso la variable que os he dicho que os tenía que sonar. La idea del código que acabo de escribir sería la siguiente. La única manera de saber si las celdas que han cambiado lo han hecho con un valor correcto es recorrernos las celdas que han cambiado y comprobarlo. Pero claro, esto, dependiendo de cómo lo planteemos, puede hacer que revisemos celdas que no nos interesaba controlar. Por ejemplo, si cambiamos alguna de estas celdas de por aquí, eso me da igual, porque en principio en ellas puedo escribir lo que yo quiera. Entonces, para evitar que revise celdas que no hay que revisar, ¿qué solución he elegido? Bueno, pues la misma que usé en el vídeo anterior para saber si se habían cambiado celdas que en principio tenían validación de datos. Lo que hago aquí en esta línea es obtener la intersección de dos rangos. El rango de celdas que en principio quiero controlar qué valores cogen y el rango de celdas que cambia, que es lo que nos llega al evento change en target. Así, en esta variable tendremos acceso a las celdas que están en ambos rangos y esas serán las celdas que posteriormente revisaré para controlar su valor. De esta manera, teniendo aquí las celdas que han cambiado, que estaban dentro del rango que quería controlar, cuando haga las comprobaciones para saber si el valor que ha cambiado es correcto, solo las haré en las celdas en las que realmente hay que realizar ese control. Recordad que la intersección de celdas nos permite quedarnos con las celdas comunes que hay en varios rangos. Bueno, pues obteniendo la intersección de las celdas que quiero controlar y las que han cambiado, me quedo solo con las que hay que controlar. Y así me aseguro de revisar solo las celdas que realmente me interesan. Después de esto, de obtener la intersección, ¿qué hago con ella? Bueno, pues para empezar solo hago esto, que es comprobar si hay celdas en el resultado de la intersección de ambos rangos. Si esta operación ha devuelto algo que no es nothing, vamos, que hay algo, significa que sí que hay celdas en la intersección que debo revisar. Y esa revisión será lo que nos falta indicar dentro de este condicional. Resumiendo, hasta aquí es una solución muy parecida a la del vídeo anterior para saber si se modificaban celdas con validación de datos, solo que aquí no hay validación de datos aplicada a estas celdas. Y lo que vamos a hacer es comprobar uno a uno los valores de las celdas que se han quedado en la intersección para saber si son correctos. Y claro, en función de eso, actuaremos. Permitiremos que se queden unos valores de celda y otros los borraremos. Eso es lo que tenemos que escribir dentro de este condicional. Por lo tanto, vamos a escribir más código y sigo con las explicaciones. Bien, con esto pongo en marcha el proceso de revisar las celdas que han cambiado y que me interesa controlar su valor, que son las celdas que están en esta intersección que he realizado aquí. Para ello utilizo un bucle for each con el que recorro todas las celdas que hay que revisar. Este tipo de bucles son los indicados para recorrer colecciones de objetos, por ejemplo, conjunto de celdas, de hojas, etc. Bueno, pues en este caso utilizo un bucle de ese tipo para recorrer las celdas que se han quedado en la intersección, que es lo que tenemos en esta variable, o es a lo que nos da acceso esta variable. Para que este tipo de bucles funcionen, necesitamos una variable que sea del tipo de objeto que se recorrerá en el bucle. Y por eso he declarado una variable, esta, de tipo celda. Porque en el bucle nos vamos a recorrer una colección de celdas, las que hemos obtenido con la intersección de los dos rangos. Esta variable será la que usaremos para que en cada repetición del bucle tengamos acceso a cada una de las celdas que hay que revisar. Y así podremos comprobar si su valor es correcto. Y, en el caso de no serlo, borrar su contenido. Eso es lo que hacemos con este bucle for each. Crearnos la manera de ir recorriendo todas las celdas que se han quedado en la intersección de los dos rangos y ahora dentro de este bucle añadiremos el control que necesitamos para revisar sus valores. Vamos con ello. Escribo más código.
Bien, aquí es donde está la parte que decide si hay que borrar el contenido de una celda porque no cumple con lo que necesitamos. Para ello hemos creado un condicional en el que tenemos varios criterios. Vamos a explicarlos. Lo primero que controlamos en el if es que la celda que se revisa es diferente a vacía. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque si cambia una celda y lo hace para quedarse vacía, no quiero que se controle su valor. Si una celda se queda vacía porque, por ejemplo, borran su contenido, es una situación que quiero permitir. Así que esto es lo primero que controlo, para evitar que se revisen celdas que se quedan vacías. Esas nos dan igual. Con esto ya establecemos que lo primero que tiene que cumplir una celda para que vayamos a borrar su contenido es que no esté vacía. Después, ¿qué tenemos a continuación? Bueno, pues tenemos los criterios que debería cumplir una celda que no está vacía para ser borrado su valor, para darlo por incorrecto. Son 3 las situaciones que he controlado con las que creo que todo estaría cubierto. Para empezar, controlamos si la celda no es numérica, si no tiene un valor numérico. Si se cumple esto, significaría que se ha escrito algo que no es numérico, en cuyo caso nos interesaría borrar el contenido de la celda. Con esto cubriríamos esa situación. Después, dentro de que sea un valor numérico lo que se ha escrito, también nos interesa controlar que el valor cumple que está entre el rango deseado. Bueno, pues eso lo hacemos con estos 2 criterios. Si se cumple que es menor que 5 o se cumple que es mayor de 9, se incumpliría el rango de valores permitidos, por lo que también tendríamos que borrar el valor de la celda. Como os digo, con esto creo que cubriríamos todo, pero si se nos pasa algo, pues simplemente sería modificar el condicional. Por intentar que se entienda mejor, todo el condicional, se interpretaría como que para borrar el contenido de la celda no debe estar vacía y además debe cumplir que el valor sea algo no numérico o que el valor numérico sea menor de 5 o que el valor numérico sea mayor de 9. Así, cuando se cumpla esta parte y alguna de las otras, cualquiera de ellas, es cuando se pasaría a ejecutar el código que está en el condicional, que para empezar lo que hace es borrar el contenido de la celda que toca en la repetición del bucle en la que estemos. Para eso se utiliza el método clearContents de los objetos de tipo celda, que lo que hace es borrar el contenido de una celda. Después de esto, de borrar el contenido de la celda, se hace esto otro, pero sobre esto os hablaré después de escribir el siguiente código. Ahí os contaré cuál es su función. Lo principal de todo esto es que aquí ya estamos controlando si el valor de la celda es correcto. Y si no lo es, borramos el contenido de la celda. Así ya tenemos lo más importante. Pero hay que añadir algo más porque, si os acordáis, en el ejemplo finalizado aparecía un mensaje indicándonos que alguno de los datos que se habían rellenado no era correcto. Bueno, pues para eso tenemos que añadir lo siguiente. Lo tengo que añadir después del bucle for, aquí, del bucle for each. Bien, aquí lo que hago es muy sencillo. Como os he dicho, en el ejemplo finalizado, cuando encuentra algún dato que borra, algún dato que no es válido, nos muestra un mensaje indicando esa situación. Bueno, pues con esta línea, que no os he explicado todavía, y lo que acabo de añadir, este condicional, conseguimos ese mensaje. La idea es la siguiente. En este bucle
se puede detectar una o varias celdas con valores erróneos. A mí, con que detecte un solo error, ya me interesa que muestre el mensaje indicándolo. Bueno, pues para conseguirlo, lo que hago es declarar una variable de tipo booleana, una variable que solo puede tener el valor falso o verdadero, por defecto tienen el valor falso, que aquí dentro utilizo para que en el caso de detectar un valor erróneo se le cambie el valor a verdadero, a true. Y así, cuando finaliza el bucle, puedo utilizar el valor de esa variable para saber si en la ejecución del bucle se ha detectado algún valor erróneo. Si esta variable es igual a true, significa que aquí se ha detectado algún valor erróneo, lo que hace que este condicional se cumpla y así mostramos el mensaje de error. Digamos que esta variable la utilizo como un marcador de la posible detección de valores erróneos, que cuando finaliza el trabajo del bucle utilizo para saber si se ha encontrado con valores erróneos. Con esto sí que ya tendríamos todo el código. Solo nos queda probarlo. Vamos con ello. Voy a Excel y para empezar voy a cambiar el valor de una sola celda. Por ejemplo, esta. Voy a escribir un valor correcto. Un segundo, parece que me he confundido en algo. Aquí, que se me ha olvidado la D. Así. Volvemos a repetir el ejemplo. Vuelvo a Excel. Selecciono una celda, escribo un valor correcto y perfecto, funciona perfectamente. Ahora vamos a probar con un valor que no es correcto. Por ejemplo, aquí escribo un 3. Confirmo y ahí está, sale el mensaje de error. Y si lo apartamos, ya podemos ver que ha vaciado la celda. Por lo tanto, ha funcionado perfectamente para el caso de la modificación de una celda. Hemos visto que los valores correctos los permite y los que son incorrectos salta el aviso y los borra. Ahora vamos a modificar varias celdas. Vamos a coger estas celdas que tengo aquí y voy a repetir el pegado que os he mostrado al principio de la clase. Selecciono, copio, me sitúo aquí y pego. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que ha funcionado perfectamente. Ha funcionado como yo quería. Las celdas que tienen los valores correctos, que son la del 7 y la del 5, mantienen su valor y las celdas que tenían valores incorrectos, que eran las del 10 y el 3, lo han perdido. Por lo tanto, en este caso también ha funcionado perfectamente. Ahora, por probar alguna situación más, nos quedaría la opción de, por ejemplo, borrar celdas para ver si el código que hemos creado da algún problema en ese sentido. Como le hemos dicho que cuando se quede una celda vacía no tiene que revisar nada, si lo hemos hecho bien, simplemente se borrarán las celdas y ya está. Por lo tanto, voy a borrar estas, suprimo y ahí está, funciona perfectamente. Aparentemente funciona todo perfectamente. Os suelo decir que se pueden pasar situaciones sin controlar, es lo más normal. Si se produjera alguna tendríamos que revisar seguramente el condicional. Seguramente tendríamos que añadir algo más para controlar esa situación en la que no habíamos caído. Bueno, pues ya está. Ejemplo de creación de una validación desde Visual Basic. Ejemplo finalizado. Una validación que no usa la validación de Excel, sino que nosotros la creamos utilizando instrucciones condicionales que controlan las condiciones que nosotros hemos establecido. Lo hacen junto con un bucle que es el que se encarga de revisar las celdas que en principio pueden dar problemas. Respecto a esto, comentar que en el código he establecido que las celdas que queríamos controlar son estas, que precisamente es donde he cometido ese error con el que me he encontrado de repente. En este ejemplo he indicado aquí directamente las celdas que tienen que realizar la intersección con el otro rango de celdas. Esto en el vídeo anterior no lo hacía así, no ponía directamente este rango en la instrucción intersect. Primero establecía una variable que apuntaba a este rango y luego usaba esa variable aquí. Ese detalle da igual. Por eso en la clase anterior os decía que el uso de una de las variables no era obligatorio. Sin más, os lo cuento porque igual os ha chocado esa diferencia. Bueno, pues por esta clase
Java. Le intentaré preparar más sobre esta temática porque me parece que son interesantes este tipo de clases en las que podemos solucionar situaciones que se suelen dar bastante a la hora de trabajar con Excel y encima hemos visto que con programación podemos hacer cosas que superan en algunos casos lo que nos ofrece Excel. Esto también es muy interesante. Así que por esta clase nada más, guardamos los cambios y muchas gracias por ser miembro del canal. Si no lo eres, recuerda que puedes hacerte miembro para acceder a este tipo de material de manera anticipada y a los cursos exclusivos que estoy desarrollando. De hecho, hay uno dedicado a la programación en Excel. Es una tarifa muy barata la que hay que pagar, que en cualquier momento podéis cancelar o volveros a inscribir. En cualquier caso, muchas gracias por visualizar mi material. Nos vemos en el siguiente.